Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, estimados compañeros y estudiantes? Espero que todo vaya muy bien esta tarde, que hayan disfrutado su comida o su almuerzo. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a dar las competencias de los prestadores de servicios de los más, qué son esas competencias o en dónde son capaces o estas habilidades que deben desarrollar los prestadores de servicio cuando están dentro del ejercicio de la, este, dentro del ejercicio de la profesión. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Ok. Ay, perdón, es esta. Deja de compartir. Ahí va. Esta. Muy bien, pues vamos a empezar. Cualquier duda, ya saben, levanten las manos. La manita para estar atentos a sus preguntas o sugerencias o alguna observación también, ¿por qué no? Ok, pues buenas tardes, espero que todo vaya muy bien. Vamos a iniciar con esto de las competencias de los prestadores de servicios para ver en qué somos competentes o qué debemos desarrollar ahí. Ahorita vamos a ver algo muy parecido a lo que vimos en las técnicas, para que ustedes presten atención en esto. Las competencias se definen como estas capacidades que tenemos todos los seres humanos y que necesitamos para resolver de manera eficaz y autónoma situaciones de la vida, no solamente como profesionales. Algunos somos más hábiles para una cosa, otros para otra, algunos somos muy hábiles comunicándolo, a otros son muy hábiles haciendo cosas, resolviendo de diferentes formas. Estas son nuestras competencias, en qué somos buenos prácticamente. ¿Cuáles son esas habilidades que tenemos para resolver problemas? En los grupos siempre vamos a encontrar personas con diferentes capacidades. Unos tienen capacidad de el lenguaje oral, otros de lenguaje escrito, otros de lenguaje no verbal, otros tienen capacidad para dibujar, otros tienen capacidad para ordenar. Todos tenemos diferentes capacidades y las vamos desarrollando en el transcurso de la vida. Entonces, por eso nos dicen que las competencias son esas capacidades que tenemos todos los seres humanos para resolver problemas en diferentes situaciones de la vida. Esto es, para resolver problemas, son características de personalidad derivadas de los comportamientos que generan el desempeño exitoso de una profesión. En las profesiones específicamente, hay personas que son muy hábiles para una cosa y hay personas que son muy hábiles para otra. Vamos a poner un ejemplo, el ejemplo de los médicos. Hay médicos que son muy buenos en las consultas, muy buenos en, por ejemplo, en los cirujanos plásticos, que tienen que tener una habilidad y una capacidad de precisión para hacer esas cirugías tan especializadas. Entonces, desarrollan todas esas capacidades, lo aprenden y lo van desarrollando. O los médicos que tienen esa capacidad para, por ejemplo, enyesar, que claro que lo aprenden, pero con el transcurso del desarrollo de su profesión se les va haciendo como muy fácil. Igual nos pasa, por ejemplo, a los maestros, que al principio batallamos para dar una clase, pero después es como es nuestra vida diaria, lo desarrollamos, es una competencia que ya tenemos desarrollada. Entonces, esta definición ad hoc, o sea, ya entendida en los métodos alternos, se entiende que el conflicto surge de la vida diaria y la intervención del mediador o el árbitro se contextualiza en este ámbito, por lo que hay que apoyar a resolver conflictos y esta cuestión va a ser algo muy natural y no mecánica por parte del prestador de servicios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que estas capacidades nosotros las vamos a ir aprendiendo y desarrollando en el transcurso del ejercicio de la profesión. Entonces, al principio, cuando empezamos con este, con las primeras mediaciones o conciliaciones, pues iba a ser un poquito difícil. Pero después
ya con el tiempo y con la experiencia que van a adquirir, se les va a hacer muy fácil porque ya van a saber qué caminito o qué ruta van a tomar dependiendo del conflicto para llevar a las partes a la solución de este conflicto que se está presentando. Muy bien, vamos a ver, ay, es que no quiere cambiar. Ahí está. Las competencias se dividen en generales y específicas. Esto es como los objetivos generales y específicos. Esto nos va a permitir contextualizar las habilidades que debemos de tener. Las competencias generales son las comunes y las identificamos como prestadores de servicios de los más, ¿ok? Son las generales. Las competencias específicas serán las propias de un mediador o conciliador o el árbitro, los que les van a dar una identidad. Por ejemplo, vamos a pensar que tenemos varios tipos de mediaciones. Entonces, dice, este mediador es bien bueno para resolver conflictos familiares. Este mediador es bien bueno para resolver conflictos escolares. Este mediador específicamente tiene mucha habilidad para resolver conflictos comunales o de la comunidad. ¿Por qué? Porque van desarrollando diferentes técnicas, tanto de comunicación o herramientas en las que se apoyan para desarrollarlos dentro de su profesión y desarrollar bien el conflicto. Entonces, las generales son las que las tenemos todos los prestadores de servicio, y las competencias específicas van a ser las propias de cada mediador que tiene y los identifica en ese momento. Les dan identidad, ¿ok? Entonces tenemos competencias, lo que nosotros somos capaces de hacer para resolver problemas, y luego las generales y luego las específicas. Un ejemplo de general, por ejemplo, nosotros todos tenemos una competencia y podemos escribir. Pero en las específicas hay personas que pueden hacer una letra cursiva muy bonita. Dices, ah, mira qué bien, se le da, tienen esa habilidad para escribir muy bonito. Estas letras que utilizan, no sé, para las invitaciones, para hacer rótulos. O sea, dices, yo sí sé escribir y lo puedo hacer, pero a estas personas tienen esa habilidad de hacerlo, lo perfeccionan, lo hacen con tanta facilidad que es algo muy de ellos y los identifican como buenos para hacer esos trazos. En ese sentido, podemos ver la diferencia entre una competencia general y una competencia específica. Ahora, características de las competencias. ¿Cuáles son esas características? Pues, dígame, Pedro. ¿Cómo está, profe? Una pregunta. Sí. ¿Es lo mismo competencia que habilidad? Se desarrollan las competencias, o sea, tú tienes una competencia y cuando la desarrollas más es tu habilidad, ¿ok? No, profe, gracias. Ujú. Las competencias integran conocimientos, fíjense, conocimientos, habilidades, actitudes, valores que movilizan en un contexto determinado. Yo puedo ser competente para desarrollar, no sé, para dibujar. Puedo tener esa competencia, lo puedo hacer, pero hay quienes tienen la habilidad de hacerlo mejor, lo desarrollan más en un contexto determinado, ¿ok? Yo les podría decir a todos ahorita, a ver, dibujen una manzana y todos van a dibujar la manzana porque es una competencia general que todos, pues todos tenemos, ¿verdad? Pero la habilidad de darle el color a la manzana, hacerlo bien definido, que la hoja se vea muy bonita, no todos la tenemos. Yo te puedo dibujar la manzana y a lo mejor no me sale redondita o así, pero ahora quién les da el toque y va a ser el estilo propio de cada persona. Entonces, las competencias pueden ser utilizadas para lograr objetivos, resolver distintos tipos de problemas y llevar a cabo diversos tipos de tareas. ¿Ok? Si ustedes, por ejemplo, si nos situamos en el área deportiva, tenemos atletas y que son competentes en diferentes ámbitos. Todos son atletas, todos pueden correr, todos pueden hacer ejercicios, todos tienen muy buena condición, se alimentan bien. Entonces, la generalidad es que
pueden hacer cosas y son atletas de alto rendimiento, pero tienen una habilidad especial para correr, una habilidad especial para lanzar, tienen habilidades muy importantes y por eso se hacen este tipo de competencias para que ellos desarrollen más sus habilidades y dicen, este nada mejor, o sea, puede nadar, tiene esa competencia, puede nadar, pero lo hace más rápido porque es más hábil. Entonces, la competencia se desarrolla y nos va a dar estas habilidades que van a ser muy específicas de cada persona. Se involucran en tanto en la teoría como en la acción, ¿ok? Nos permiten adaptarnos a diferentes medios, preparándonos para responder escenarios complejos y novedosos. ¿Qué pasa cuando tú llegas la primera vez a un trabajo? O sea, te dicen, te preguntan, ¿usted habla inglés? Sí. ¿Usa todo lo que es el Excel, el Word y todo? Sí. Ok, tú lo tienes. O sea, eres competente en esa área, eres competente, pero a poco vas conociendo el sistema y te vas a hacer más hábil. ¿Por qué? Porque a lo mejor conoces algún truco, porque a lo mejor hiciste un recorrido que algún paso no es necesario. Y dices, no, hombre, algo así, mira, esto va a ser más fácil. Entonces, desarrollas diferentes habilidades para hacer y hacer esa competencia mucho mejor dentro del ámbito que tú estás trabajando. Las competencias no son dones innatos, ni capacidades integrales se desarrollan por manera pedagógica. Los, este, lo vamos a ir aprendiendo y vamos a ser capaces de hacerlo poco a poco y lo vamos haciendo cada vez mejor. Hoy estuve escuchando un post de una chica que a los 15 años ella vio por primera vez una persona que tenía un tatuaje. Le llamó mucho la atención de cómo la persona que tatuaba tenía mucha habilidad y le quedaban muy bonitos los diseños. Y ella dijo, y cuando yo sea grande, yo lo voy a desarrollar. En ese tiempo tenía 15 años, entonces dice que empezó ella pues a empezar a dibujar, a calcar dibujos para ver cómo lo podían hacer y que era muy, muy torpe, pero que le llamaba mucho la atención hacerlo. Dice, poco a poco fui tomando cursos de diseño, de colores, de precisión, de cómo manejar las manos, de que no te tiemble la mano al momento que estás tatuando porque pues, puedes echar a perder el tatuaje. Y dice, y tuve que hacer muchas cosas y poco a poco me fui involucrando en esto, lo conocí y era competente porque ya empecé a hacer tatuajes y me quedaban bien, pero con el tiempo desarrollé una habilidad tremenda para darle color a los tatuajes. Dice, mi mano sola prácticamente se movía al momento de hacer estos tatuajes. Entonces, fue algo con lo que no nació, pero sí lo fue desarrollando poco a poco al transcurso de la vida. Ahorita es una de las mejores tatuadoras al sur de Estados Unidos. Mucha gente va con ellos porque saben es que ella es muy buena para hacer tatuajes de color y te quedan exactos, te quedan como tú lo quieres, porque aparte tiene esa habilidad de captarte perfectamente la idea de lo que tú quieres. Entonces son cosas que no naces con ellas, pero las puedes desarrollar, ¿ok? Diferentes a veces sí tenemos esos dones, por ejemplo, los que vienen ya, que traen lo de la cantada y que lo hacen solos y no necesitan clases ni nada, es algo ya muy innato, pero normalmente las desarrollamos. Ok. Otras características de las competencias que mantienen entre sí la relación, las competencias generales y específicas. O sea, están relacionadas estas generales con las específicas, ¿ok? Yo conozco del proceso de mediación, ok, soy competente en esa área, pero soy muy buena para escuchar, soy muy buena para hablar, soy muy buena para redactar acuerdos. Entonces voy a ir desarrollándolo a la par. En un contexto de uso, una competencia nunca está aislada, siempre está integrada con un sistema que puede identificarse con diversas competencias.
y donde el predominio de una implica la anulación de la otra, no implica la anulación de la otra. Por ejemplo, esta chica que yo les digo que es muy buena para tatuar, es muy buena para hacer el diseño, es muy buena para trazar el diseño, para darle color, pero aparte es muy buena para captar la idea de lo que tú quieres. Incluso no nada más a tatuar, sino en plasmarlo ya en lienzos porque es buena para dibujar. Y ella pensaba cuando era jovencita que no era buena para dibujar. O sea, era algo que yo no me imaginaba que lo podía desarrollar a tal extremo que me convertí en una de las mejores tatuadoras y dibujantes, porque hago el dibujo y a partir del dibujo ya me dicen que sí lo quiero así, entonces, porque tiene esa capacidad de captar todo lo que le dicen. Otra característica es la autonomía personal, que se apoya en el logro de las competencias genéticas y el logro de sus tres núcleos, a saber, lo lógico, lo ético y lo moral. Entonces, cuando lo sabes, tienes esa lógica para hacer los dibujos, ética, porque sí lo tienes que desarrollar éticamente y moralmente, porque acuérdense que todo está involucrado. Las competencias siempre están situadas en un contexto determinado y cambian, evolucionan históricamente. O sea, poco a poco nosotros vamos desarrollando competencias, pero también podemos evolucionar y cambiar de acuerdo a la situación, a las diferentes situaciones en las que estamos. ¿Ok? Bien. Ahora, características de las competencias de los mediadores y de los conciliadores específicamente. Vamos a hablar estas características que nosotros como mediadores y conciliadores vamos a desarrollar. Primero, y por eso les decía, ¿recuerdan cuando vimos las técnicas y las herramientas? Bueno, está bien relacionado con eso, ¿ok? Conocen e identifican las materias que son susceptibles a mediar y a conciliar. Desde que llega el asunto o el conflicto, van a decir, esto se puede mediar, esto se puede conciliar, esto no se puede mediar, esto no se puede conciliar. ¿Por qué? Porque ya observaron a las partes, ya vieron si las partes están dispuestas a hacer una negociación, una conciliación o una mediación. Desde ahí ya identificaron. También vamos a ver si el conflicto es mediable o no, porque hay conflictos que no son mediables. Conocen los diferentes modelos de negociación y sus técnicas. En este caso, nosotros ya vimos todo el modelo Harvard, entonces es importante familiarizarnos con este modelo para que lo podamos, poco. A lo mejor ahorita dices, ah, pues sí lo conozco, pero con el tiempo lo voy a empezar a desarrollar y no, hombre, me voy a saber los pasos de memoria y ya sé en cada paso o en cada etapa del modelo qué debe de ir. A lo mejor si yo ahorita les digo, a ver, vamos a hacer un ejercicio, este, tal asunto y lo vamos a tratar por negociación. Van a empezar a ver las etapas. ¿Cuál es la primera etapa? ¿Y cuál es la segunda etapa? ¿Y cuál es, en dónde va el compromiso? ¿Y dónde van las opciones? ¿Y dónde van las alternativas? ¿O dónde van los conceptos de relación? Entonces, en ese sentido, pero poco a poco lo van a ir desarrollando, van a ser competentes en esa área, pero aparte van a tener toda la habilidad para desarrollar el método sin problema. Distinguen entre los diferentes modelos de mediación y conciliación. Son capaces de decir, este es método Harvard, este es transformativo o este es circular narrativo. Conocen las técnicas de mediación y conciliación. Ya las vimos, por ejemplo, saben qué es el caucus, qué es el rapport, qué es el reencuadre, qué es la técnica de las dos columnas, el DAM, que es una de las principales competencias que desarrollan los mediadores, porque ahí dan toda la información y muchas veces a partir de ahí el conflicto fluye sin necesidad de tanta explicación y tanta intervención. ¿Por qué? Porque fueron tan precisos al momento de dar la información que las partes involucradas en el conflicto se involucran tanto, tienen toda una confianza, un círculo de confianza que empiezan a participar activamente. Serán capaces de reestructurar la comunicación de las partes a través de las técnicas de comunicación, que hablábamos mucho de la técnica del parafraseo, de la escucha activa, de la escucha real. En esas técnicas de comunicación también las vamos a ir desarrollando poco a poco. A lo mejor ya las tenemos, compañeros, y muchos ya las tenemos, pero hay que desarrollarlas más para
hacerlo una habilidad, una destreza, en que somos buenísimos para comunicarnos, buenísimos para persuadir a las partes, para que den todas las alternativas de solución para en un momento dado llegar a una. Otra característica de las competencias de los dominadores es que desarrollan el sentido de la escucha activa. Fíjense, el sentido de la escucha activa. Acuérdense que la escucha activa es atender, poner atención, observar no solamente el lenguaje verbal, sino también el no verbal. Tenemos que enseñarnos a descifrar ese código de comunicación que la persona nos está dando a través de las manos, de los ojos, de la nariz, de la oreja, de los no sé, perdón, de la boca. Todas esas técnicas las tenemos que desarrollar muy bien. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un proceso de comunicación y este proceso de comunicación, acuérdense, la comunicación no verbal a veces es mayor que la comunicación oral. Entonces, tenemos que desarrollar en este sentido de la escucha. Desarrollan la técnica del parafraseo. Yo recuerdo que al principio nos decían, a ver, parafrasea esto. Y se me complicaba mucho, decía, "Ay, no puedo, pues estás diciendo que vas a venir mañana, o sea, pues vas a venir mañana". Entonces yo decía lo mismo. Poco a poco empiezas a desarrollar esta técnica y yo, a ver, usted me quiere decir que mañana usted va a ser muy puntual cuando asista a la reunión porque es importante respetar los tiempos de las personas. Sí. Ah, ok. Y empiezas a decir, ah, mira, sí puedo desarrollar el parafraseo. Y luego me acuerdo mucho de una señora que decía, es que no, licenciada, mi esposo, yo no cuento con él porque pues él se va a trabajar todo el día y regresa en la noche, se va bien temprano y luego regresa en la noche bien cansado, con bastante hambre y no me puedo comunicar con él. Entonces yo le decía, ah, entonces lo que usted quiere decir es que su esposo es muy responsable y muy trabajador, que se va todo el día a su trabajo y en la tarde, noche regresa y necesita que pues cenar, necesita que lo atiendan porque viene muy cansado de una jornada laboral. Sí, o sea, le cambiaba yo el sentido negativo de la persona que me estaba diciendo la información a un sentido positivo y empezamos a desarrollar esta técnica del parafraseo, que para mí al principio era muy difícil. Después lo empiezas a desarrollar poco a poco. No soy muy hábil en esto, pero ya lo sé desarrollar, ya tengo esa competencia de desarrollar ese parafraseo. Me falta desarrollar la habilidad, me falta. Y yo me doy cuenta de que no, todavía necesito desarrollar más esta competencia que tengo. Conocen y aplican la técnica del caucus como un elemento, sin como un elemento de la conciliación y la mediación. Ah, aquí está mal escrito. Ok. Conocen y aplican la técnica de control de la ira durante el procedimiento de mediación y conciliación. Esto es muy importante porque nosotros cuando estamos dentro de un proceso de mediación, acuérdense que cuando llegan las partes al inicio de la mediación, muchos vienen muy enojados. ¿Se acuerdan? O vienen ofuscados o vienen molestos con la otra parte. Entonces, a través de la comunicación van a tratar, no van a tratar, van a llevar a las partes a que se tranquilicen y que puedan establecer este puente de comunicación de la mejor manera sin que haya insultos, reclamos fuertes. A veces también es muy importante mencionar, hay personas que cuando empiezan a contar su historia, pues empiezan a llorar y empiezan a sacar todo. Y mientras tú puedas controlar la mediación o la conciliación, es importante dejarlos porque entran en un momento de catarsis que sacan todo y nos dicen todo y luego involucran a la otra parte y se da una catarsis muy fuerte entre ellos para que puedan sacar todo, pues ese rencor, resentimiento, ira, enojo, frustración que se ha desarrollado durante el procedimiento.
Conocen y aplican la técnica del rapport. Acuérdense, la técnica del rapport es crear una conexión efectiva entre las partes, una conexión de armonía entre las partes. Si nosotros aplicamos bien esta técnica, vamos a ser muy buenos mediadores y conciliadores. ¿Por qué? Porque ya creamos esa conexión efectiva y creamos un círculo de confianza entre las partes que están involucradas en el conflicto. Si se fijan, estas competencias de los mediadores y de los conciliadores es todo el desarrollo de esas técnicas que nosotros ya vimos, pero las vamos a ir desarrollando durante los procedimientos y lo vamos a aplicar de diferente manera en los diferentes momentos de las mediaciones. ¿Por qué? Porque va a depender del conflicto cómo vamos a actuar, ¿ok? O qué técnica vamos a utilizar. Otra, estructuran un plan de mediación y conciliación. Y nosotros lo vimos cuando vimos toda la ejecución del procedimiento de mediación. O sea, desde que se entrevistan por primera vez, desde que hacen las invitaciones, desde que viene la segunda persona o la segunda parte y acepta la invitación, preparan la sala, preparan todos los elementos que puedan utilizar en la sala, o sea, hacen un plan para esa mediación y conciliación. Incluso, como ya leyeron el conflicto, dice, este conflicto se puede solucionar así, así y así. Voy a llevar a las partes de esta manera para que puedan llegar a un muy buen acuerdo. ¿Por qué? Porque ya están desarrollando todas esas habilidades para guiar a las partes en el caso de la mediación o hacer una muy buena propuesta en el caso de la conciliación. Conocen las distintas etapas de los procedimientos desde el planteamiento del conflicto, desde que se acerca la primera persona a solicitar la intervención de la mediación o conciliación hasta que se llega al acuerdo. Entonces, estas personas tienen, como ya lo tienen muy desarrollado el procedimiento, conocen muy bien las etapas y ya saben que van a hacer la presentación, van a hacer el DAM, van a poner todas las reglas, las características de la mediación, van a poner a explicar todos los principios. Y ahora sí vamos a empezar con cada quien quiere participar primero, que nos cuentes primero su historia. Cuenta uno la historia, cuenta la otra historia y están midiendo tiempos para que el procedimiento sea equitativo entre las partes. Detectan las posiciones de las partes en los conflictos. Acuérdense que a veces la posición no nos deja avanzar en el conflicto. Detectan los intereses de las partes. Ellos quieren resolver el conflicto a partir de esto y esto. Y lo empiezan a detectar y que si yo lo empiezo a detectar, pues lo empiezo a guiar. Entonces, eso es bien importante porque toda esta competencia luego la convierten en habilidad. Me lo voy a llevar por aquí y vamos a llegar a muy buena acuerdo. Claro, esto se adquiere con la práctica y con la experiencia. Otras de las características de las competencias de los mediadores es que distinguen las técnicas, las teorías, los conceptos asociados al control de la crisis del conflicto. Se documentan muy bien de cómo contener esas crisis que se puedan presentar dentro del conflicto. Y aquí hay técnicas específicas para esto que en su momento ustedes las van a aprender porque es algo ya más específico que lo podemos desarrollar. Serán capaces de motivar esas opciones para solucionar el conflicto por parte de los involucrados. Concretan las opciones que favorezcan a las partes, ya que sea susceptible y de convenir y que no altere el orden público. Acuérdense que esto del orden público siempre lo vamos a tener en cuenta. Nosotros no podemos alterar el orden público, no podemos no podemos violar una ley o una norma. Esto no podemos hacerlo. Siempre lo vamos a hacer en beneficio de las partes sin alterar el orden público o molestar a otra persona o involucrar a otra persona que no tiene nada que ver y no va a ser, no la vamos a beneficiar al contrario, la vamos a perjudicar. Entonces, siempre que nosotros tengamos esas opciones de solución de conflicto, no vamos a alterar el orden público. Serán capaces de sustraer los intereses y necesidades mutuas de los protagonistas del conflicto. Van a elaborar un acuerdo o convenio en que las partes se cercioren que han sido satisfechas todas sus pretensiones. ¿Ok?
Entonces, si ustedes se fijaron en estas competencias de los mediadores y de los conciliadores, están muy, muy involucradas todas esas técnicas que vimos para que nosotros, dentro de la mediación y de la conciliación, podamos ser muy, muy competentes y desarrollar cada una de nuestras habilidades específicas para llevar a los involucrados en el conflicto a un acuerdo muy bueno y que sea factible de cumplir, que no sea un acuerdo efímero y que no vamos a saber que no nos lo van a cumplir. Entonces, depende mucho de estas características y de estas competencias que desarrollan los mediadores y los conciliadores para que cuando culmine la mediación o la conciliación, el acuerdo o convenio sea muy bueno y beneficioso para las dos partes y que cuando lo firmen con gusto, donde ellos se sientan satisfechos de haber resuelto su conflicto. ¿Ok? Entonces, estas serían las características de las competencias específicas de los mediadores y de los conciliadores. Ahora vamos a ver las características específicas de los árbitros. Acuérdense que el arbitraje es un procedimiento más formal a diferencia de la mediación y la conciliación. Primero, los árbitros conocen e identifican las materias que son susceptibles a arbitrar. Hay muchas materias que dicen, esto es muy fácil, mejor lo conciliamos, pero ya ellos lo van a ver, o sea, con la experiencia van a ver si es susceptible de conciliación o susceptible para un arbitraje. Comprenden y administran las reglas de las instituciones o ad hoc del arbitraje. Acuérdense que uno de los modelos de arbitraje o de los diferentes arbitrajes que podemos llevar a cabo son estos modelos institucionales, donde se desarrollan dentro de una institución, por ejemplo, una Cámara de Comercio Internacional o una Cámara de Comercio específicamente de un país. Entonces, comprenden muy bien y administran las reglas de esa institución, o cuando hacen el arbitraje ad hoc, o lo manejan de acuerdo a esas reglas institucionales. Conocen las técnicas de conciliación y de mediación como forma de determinación del conflicto previo al arbitraje, ¿ok? También, o sea, no nada más se especializan, ven primero todo lo que es mediación, conciliación, y luego ya ellos sí son especialistas, son árbitros que ya no son tanto mediadores y conciliadores, pero conocen muy bien la técnica. Son capaces de comprender la historia del conflicto para detectar si es susceptible de arbitraje o no. ¿Ok? Y si se fijan, son las mismas, porque conocen las técnicas, esas técnicas que van desarrollando de acuerdo a la profesión. Son capaces de conectar las opciones que favorezcan a las partes y que sean susceptibles de convenir y que no altere el orden público. Acuérdense, siempre vamos a ver esto, no vamos a alterar el orden público. Son capaces de definir y distinguir las técnicas, las teorías, las ideas y conceptos asociados también al control de la crisis durante el procedimiento arbitral. Serán capaces de sustraer los intereses y necesidades mutuas de los protagonistas del conflicto. Serán capaces de distinguir las diversas etapas del conflicto, evaluando cada una de ellas para solucionar el conflicto y dictar el auto. Ok. Y luego desahogan el procedimiento arbitral en todas sus etapas hasta la emisión del laudo. También ayer vimos todas las etapas del laudo, entonces van a ir desarrollando cada una de las etapas hasta llegar a una conclusión y esa conclusión va a ser la emisión del laudo arbitral. También debemos recordar que en el arbitraje se dicta un laudo que es equiparable a una sentencia. En mediación es un acuerdo, en conciliación es un convenio, pero al final de cuentas es lo que nosotros fuimos llevando para el cumplimiento de la resolución del conflicto que están involucradas las partes. Otras características específicas de los árbitros es que identifican plenamente
la voluntad de las partes para someterse a este método alterno. ¿Ok? Recuerden que cuando ya no se puede solucionar el conflicto por medio de la conciliación, las partes voluntariamente acuerdan para someterse a un procedimiento arbitral. Entonces, las partes, acuerdan y dan toda la información a los árbitros para que se solucione el conflicto y también están de acuerdo voluntariamente que van a respetar al laudo que dicte el árbitro. Los árbitros conocen las formalidades procesales para dar inicio al procedimiento arbitral. O sea, están bien involucrados en esto que conocen todas estas formalidades para llevar este proceso. Conocen los usos y costumbres establecidos en los procedimientos según la ley Lex Mercatori o Lex Foro. Acuérdense que es la ley mercatoria o la Lex Foro, donde los árbitros, que son leyes a nivel internacional, donde específicamente marcan cada una de sus normas para desarrollar los conflictos que están sometidos a arbitrar. Determinan su propia competencia y declinarán, fíjense, ante la posibilidad de afectar el procedimiento por cuestiones de incompatibilidad. Se da el caso, tanto en los mediadores como en los conciliadores, donde dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a poder llevar esta conciliación, esta mediación o este arbitraje. Yo no me siento competente porque la materia en la que está el conflicto no la conozco y no quiero, no me siento capaz, no me siento con esa capacidad para desarrollar este arbitraje. Entonces, por eso dicen, conocen su propia competencia para desarrollar el arbitraje o no. ¿Por qué? Porque muchas veces no son especialistas en la materia o no conocen a fondo la materia. ¿Ok? Conocerán las técnicas y los términos de desahogo de las audiencias durante el procedimiento. Recuérdense que en el arbitraje va a haber audiencias con las partes para que el árbitro ya estudió el conflicto, pero es importante llevar audiencia con los involucrados para conocer también sus necesidades e intereses para cuando él dicte el laudo esté bien especificado todo. Conocen a profundidad el conflicto a resolver. Ya lo estudiaron mucho, ya lo revisaron, tienen que conocer muy bien ese conflicto, o sea, no pueden llegar y decir, que se resuelva así. No, ya vieron las pruebas, ya hablaron con los peritos, ya tuvieron las audiencias. Es un procedimiento muy formal, muy formal. Es extrajudicial y extraarbitral, pero es un procedimiento muy formal donde los árbitros tienen que conocer todas las etapas, tienen que conocer muy bien el conflicto para que van a resolver. Serán capaces de analizar los acuerdos o convenios realizados de tal forma que se encuentren ajustados a derecho y que tengan una eficacia jurídica. Recuerden que el arbitraje da esa confianza o certeza jurídica ante las autoridades. Serán capaces de desarrollar diferentes resultados que conlleven a la conclusión del conflicto y dictarán los laudos válidos y ejecutables que resuelvan el conflicto. Entonces, si ustedes se fijan, todas estas habilidades y competencias que tienen los árbitros y los mediadores, los conciliadores, están bien relacionadas con el uso de las técnicas y herramientas para que desarrollen todas estas competencias dentro de los procedimientos y su ejercicio profesional como mediadores, conciliadores o árbitros sea muy efectivo. Y entre más lo desarrollan, pues cada vez van a ser más perfeccionistas y van a tener mejores habilidades para desarrollar el conflicto. Muy bien, vamos a ver ahora justicia restaurativa, ¿ok? Vamos a dejar un poquito de lado lo que es la mediación, la conciliación y el arbitraje, la negociación, y vamos a entrar a esta etapa de la justicia restaurativa, a este tema
de la justicia restaurativa, que la justicia restaurativa es auxiliar de la justicia alternativa y de la justicia retributiva, que conocemos a la justicia retributiva como la justicia tradicional. Pero antes de pasar al tema de la justicia restaurativa, me gustaría saber si tienen alguna duda o algún comentario de las características específicas de los árbitros, de los mediadores y de los conciliadores. ¿Ninguna, chicos? Ok. Bueno, para entrar al tema de justicia restaurativa. Este tema lo vamos a ver bueno, todos los temas lo hemos visto muy despacito, pero en este en particular lo vamos a ver muy detenidamente. La justicia restaurativa es un proceso en el que las partes implicadas en un delito, fíjense bien, aquí dice delito, ay, perdón, determinan de manera colectiva las formas que harán para manejar las consecuencias y las implicaciones de ese delito. ¿Ok? Representa una respuesta evolucionada al crimen que respeta la dignidad y la equidad de cada persona, construyendo una comprensión y promoviendo la armonía social a través de un proceso de sanación de las víctimas, los ofensores y la comunidad. Entonces, la justicia restaurativa es una respuesta basada en virtudes como la sensibilidad, la apertura, la confianza, la esperanza y la sanación. Si ustedes ven este concepto, dice, caray, ya no son conflictos fáciles de mediar y de conciliar. Esto ya escaló al sistema judicial y ya estamos dentro de un proceso. Dentro de ese proceso, el juez invita a las partes a que se sometan a la justicia restaurativa. ¿Por qué, muchachos? Porque pues sí, la persona comete un delito y lo meten a la cárcel y ahí lo juzgan y ahí cumple su sentencia. ¿Y la víctima? ¿Qué pasa con la víctima? O las víctimas. A ver, por ejemplo, si cometió un delito y cometió un crimen, pues hay una persona que está muerta. ¿Y la familia de la víctima? O los hijos o la esposa. ¿Qué pasa con esa familia? Esas víctimas que estuvieron involucradas en eso, en ese conflicto que se desarrolló. Por las circunstancias que hayan sido, se desarrolló un delito. Y la persona que cometió el delito, pues está en la cárcel, está sentenciada, está privada de la libertad. Aquí, ¿a quién vamos a ver? Vamos a ver también al delincuente o al ofensor, porque aquí vamos a tener la víctima y el ofensor. Entonces, en este sentido, podemos nosotros aplicar la justicia restaurativa en un modelo que se llama mediación penal, que prácticamente todos estos procesos, ya se dio un procedimiento judicial, ¿ok? Por eso les digo que la justicia restaurativa es un auxiliar tanto de la justicia alternativa como de la justicia retributiva, ¿ok? Y luego vemos así como que retributiva, restaurativa, alternativa. Entonces, tenemos que tener bien claros los conceptos. La justicia alternativa son los métodos alternativos de solución de conflictos. La justicia retributiva es la justicia tradicional que se aplica en todas partes del mundo y cada país tiene sus normas, su constitución, sus reglamentos para aplicarla, sus códigos, sus leyes. Cada país establece cómo se va a juzgar a una persona que cometió un delito. La justicia restaurativa nos va a ayudar a restaurar ese delito o ese conflicto que se dio entre las personas, ¿ok? Entonces, por eso nos dicen que es una respuesta basada en virtudes como la sensibilidad, la apertura, la confianza, la esperanza y la sanación.
y esto está bien relacionado con el perdón con el perdón al victimario o el perdón al ofensor. Está bien relacionado porque aquí sí vamos a ver mucho en este modelo esa sanación que deben de tener las personas que estuvieron involucradas en un delito. La justicia restaurativa, en una dimensión estricta referida al sistema judicial penal y es definida por las Naciones Unidas como una respuesta evolucionada al crimen que representa la dignidad y la equidad de cada persona. Construye comprensión y promueve la armonía social a través de la sanación de la víctima y el infractor y la comunidad. Vamos a sanar esas heridas que se cometieron a través de un delito, como partes involucradas en un delito. Imagínense a una madre que su hijo murió porque pues, lo asesinaron o lo atropellaron y murió. Y pues sí se dictó una sentencia para la persona que lo cometió, ya sea porque si lo atropelló y lo mató porque pues iba alcoholizado o iba drogado o algo. Y dice la mamá, ¿y qué? Allá está él bien guardadito ahí en la cárcel. El Estado le da de comer, eh, hasta los visten porque pues les dan uniforme, les dan técnicas o talleres más bien para que desarrollen y puedan vender cosas y puedan sobrevivir. Y nosotros como familia, ¿cómo quedamos? En ese sentido, en esa dirección va la justicia restaurativa, en este sentido de sanación de las víctimas, tanto de la víctima como el infractor y en la comunidad en un momento dado que esté involucrada la comunidad. Entonces, ¿qué es la justicia restaurativa? La justicia restaurativa se centra en el análisis de la violación de la norma. Fíjense bien, para entender esta dimensión de la justicia restaurativa y obtener una mejor visión, lo más importante es contraponer la justicia restaurativa, perdón, retributiva, a esta justicia restaurativa. La justicia retributiva se centra en el análisis de la violación de la norma. Retributiva dice, se violó una norma, violó un reglamento, esta persona iba alcoholizada, no debió haber ido alcoholizada, cometió una infracción de tránsito y mató a una persona. Violó una norma, a la cárcel, que lo juzguen, ¿ok? La justicia restaurativa se centra en la vulneración de las relaciones entre las personas y el daño causado, ¿ok? También puede ser que la persona que atropelló a la víctima, pues no iba ni alcoholizado, ni drogado, ni nada, fue un accidente. Entonces, pero hay una persona que murió. Entonces, esto lo tenemos que sanar. Y es más manejo de emociones y de sentimientos. Ahí está muy involucrada la ley, pero también está muy involucrada todo esto de las emociones y sentimientos por parte de las víctimas. Ahí va otra. La justicia retributiva es muy en la línea, como decía Christine, que es un autor que nos habla mucho de esto. Al afirmar que el Estado se queda con la propiedad del conflicto, intenta defender la norma vulnerada, decidir un acuerdo y a esto es el castigo y la culpa. Ah, es culpable, que lo castiguen. ¿Cuál va a ser el castigo? Pues que esté en la cárcel o que cumpla prisión domiciliaria. El Estado va a determinar y ellos se quedan con el conflicto. El Estado asume su propio delito y deja al margen a la víctima, considerando el hecho como algo de él frente al infractor. O sea, llega el delito, eh, por un delito que se cometió, la víctima y el victimario. Al infractor o al que cometió el delito se juzga
¿Cómo lo vamos a juzgar? De acuerdo con la norma de cada país o de cada reglamento, o depende el tipo de violación que se hace. Bueno, pues con esa ley se va a juzgar y se va a dictar una sentencia en la justicia retributiva. Se dicta una sentencia y esa sentencia se cumple. ¿Por qué? Porque la sentencia dice que va a estar detenido 3 años, 6 años, 9 años, 30 años, 60 años, dependiendo el delito que se haya cometido y lo llevan a la cárcel o al reclusorio. Y dependiendo del delito va a ser un reclusorio de alta seguridad o un reclusorio para mujeres o para menores infractores. Quedan recluidos. ¿Y qué pasa con las víctimas? Pues ya se murió, ya pues a ver cómo les. No, la idea de la justicia restaurativa es restaurar y sanar de alguna manera esos emociones y esos sentimientos que se tienen las familias de las víctimas. En la justicia restaurativa, por lo contrario, tratan de defender a la víctima al determinar que el daño que ha sufrido que debe hacer el infractor para compensar ese daño causado. ¿Qué va a hacer el infractor para compensar el daño que le causó a la víctima? ¿Qué va a hacer? O sea, no nada más es cometo un delito y ya, y no me estoy poniendo en la posición de que lo juzguen. O sea, tenemos que ver qué va a hacer este infractor que cometió el delito para restaurar el daño causado. Fred, Fareli, Chávez, dígame. Buenas tardes, Doc. Sí, dígame. Yo quisiera saber, que si nos pudiera dar un ejemplo de lo que usted dice, de que la justicia restaurativa se concentra en sanar, pero ¿cómo sería en un caso de la vida real eso? Ok, mira, te voy a poner este ejemplo. Una persona atropella a otra persona y esta persona pues va alcoholizada. Entonces, y cuando la atropella, pues muere una persona. A la persona que causa el delito y causa la infracción, pues la detienen, la llevan al Ministerio Público y el juez determina que es responsable de la muerte de la otra persona que murió. Entonces, la familia, bueno, pues se hace todo el proceso. Procesan al inculpado o al infractor, le dictan sentencia y lo mandan a la cárcel. Y la mamá de la persona que murió dice, ok, está en la cárcel y está apoyado por el Estado porque pues ya cuando están en la cárcel pues ya ven que todo también corre por cuenta del Estado y todo. Pero la mamá del muchachito que murió, yo quiero saber cómo pasó, quiero saber qué pasó en ese momento del accidente, qué fue lo que sucedió. Entonces, cuando se hace todo el procedimiento penal, le informan tanto a la víctima como al victimario o al infractor que hay un procedimiento que se llama una junta restaurativa. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, estos modelos de justicia restaurativa. Porque la señora insiste, ok, ya lo juzgaron a él, yo quiero saber qué pasó en ese momento. Entonces, el juez le pregunta a la señora, ¿pero por qué? Dice, porque quiero saber qué hizo él en el momento que lo atropelló, qué hizo él, lo levantó, no lo levantó, nada más llegó la ambulancia, se lo llevó. O sea, hay muchas cosas en la mamá que tiene muchas dudas y mucho dolor, muchas cosas que sanar. Claro que no va a recuperar a la persona que se murió, pero sí puede sanar. Entonces, cuando se hace ese encuentro restaurativo, que no es como que venga y explíquele a la señora y usted, señora, siéntese aquí. No, se organiza muy bien el encuentro y vemos que las condiciones estén dadas para que se realice el encuentro.
Si las condiciones no están dadas, por ejemplo, que la señora llegue muy agresiva o el infractor no esté en buenas condiciones para llevar el acuerdo, no se lleva. Se analiza muy bien el encuentro y llega un momento en que los dos están preparados para encontrarse, tanto la mamá de la víctima como el infractor. Entonces, pues la señora en ese encuentro explican cuáles van a ser las condiciones de que se van a poder comunicar y hacer todas las preguntas y dudas que ellas tienen. La mamá de la víctima le dice al infractor o al que cometió el delito que qué pasó en ese momento, que por qué lo atropelló. Entonces, pues él explica que va manejando, que el muchacho se atraviesa y no alcanza a frenar, lo avienta, y donde lo avienta, pues el muchacho cae del otro lado, él baja rápidamente del coche y le empieza a decir, a ver, espérate, respira, aguanta, ya le voy a hablar a la ambulancia, no y todavía estaba vivo, no estaba muerto. Le dice el infractor a la señora, su hijo todavía estaba vivo. Y yo le decía que aguantara, que ya iba a llegar la ambulancia, que se esperara, que no se moviera, que ya iba. Y dice, pero yo me bajé del coche y le di, lo atendí, le hablé a la ambulancia, le pedí auxilio a todas las personas que estaban ahí. Y de repente el muchacho me dice, dile a mi madre que la quiero mucho. Entonces la mamá dice, ¿eso fue lo que te dijo? Dijo, sí, me dijo que le dijera a usted que la quería mucho y que lo perdonara. En ese momento, la mamá, en ese encuentro que tuvo con el infractor, eso te dijo mi hijo, yo no sabía nada, yo nada más pensé que tú lo habías atropellado y que lo habías dejado tirado. A mí en ningún momento me dijeron que tú lo habías ayudado, que tú habías llamado a la ambulancia, que lo habías tomado entre tus brazos y que el último respiro lo tuvo contigo, que alcanzó a decir algo todavía antes de morir. Y dice, ¿y tú qué hiciste cuando él dejó de hablar? Pues yo pensé que estaba desmayado y en eso llegó la ambulancia y se lo llevó. Y a mí me llevaron detenido. Yo ya no supe nada de él hasta que ya después me dijeron que había muerto. Entonces, en ese encuentro restaurativo, el que cometió el delito le pide perdón a la señora. Dice, perdóneme señora, yo no lo quise hacer. Fue un accidente. Sí es cierto, yo había tomado, pero todavía estaba consciente, no venía inconsciente. Los grados de alcohol determinaron que yo venía alcoholizado, pero yo me acuerdo perfectamente que yo lo vi que corrió y donde él corrió yo no alcancé a frenar y lo aventé. En ese momento, el infractor le pide perdón a la señora. Perdóneme, señora, por favor, yo no lo quise hacer, fue un accidente. Yo pude escuchar las últimas palabras de su hijo. Me dijo que le dijera que la quería mucho y que lo perdonara. Y en eso, señora, se desvaneció. Pero yo en este momento, yo le pido perdón a usted por lo que cometí. Discúlpeme, señora, yo no lo quise hacer. Pero tú ves, en ese momento, tú como mediador penal, porque esto se lleva en la mediación penal, ves el arrepentimiento del infractor. Y ves a la madre del muchacho que murió donde dice, yo era lo que quería escuchar, quería saber cómo sucedieron los hechos, porque a mí nada más me dijeron que mi hijo murió y yo ya no supe nada más. Después vino todo lo del reconocimiento del cuerpo y lo de la velación y el entierro y los funerales, y yo me quedé con esa angustia de qué fue lo que pasó. Entonces, al momento que este muchacho le pide perdón a la señora le dice, te perdono porque sé que fue un accidente, pero te perdono, fíjense bien, el perdón del inculpado está presente en este momento. Te perdono por el daño que nos causaste a la familia, te perdono
porque me quitaste a mi hijo, pero también te doy las gracias por lo que me acabas de decir en este momento, de que mi hijo pidió perdón y dijo que me amaba. Eso a mí como madre me reconforta y quería escucharlo. Yo quería saber qué había pasado. Te agradezco mucho que le hayas dado o que le hayas llamado a la ambulancia para que lo atendiera. Desafortunadamente, pues murió. Imagínense el acto o la escena de todas esas emociones, sentimientos, la crisis de la mamá, la crisis del inculpado, y se llegan a dar la mano y en muchos casos se llegan a dar un abrazo sincero donde se perdona y el inculpado sigue su proceso o continúa su sentencia y en algunas ocasiones, muchachos, es el perdón para el inculpado puede decir que la señora puede decir que ya no se siga con el proceso porque ella lo perdona de ese delito. Ahí es donde se da la justicia restaurativa. No necesitamos hacer, muchas víctimas no necesitan que las compensen con dinero. Una disculpa o un perdón es más efectivo que una gran cantidad de dinero. Imagínense el alivio de esta madre de saber que sí le dieron auxilio a su hijo, que su hijo alcanzó a decir las últimas palabras y esas palabras fueron para él. En ese sentido, se da la justicia restaurativa. Estoy poniendo un caso bastante doloroso, pero se da dentro de esta mediación penal. Fareli, ¿te quedó claro cómo se dan estos encuentros? Son encuentros restaurativos que se dan y son esas oportunidades de sanar entre la víctima y el victimario o el infractor. ¿Quedó claro, Fareli? Adelante. Sí, profe. Entonces, o sea, yo le quería resumir. Entonces, el fin de la justicia restaurativa sería el perdón de las partes. En algunas cosas, en la mayor parte de las partes sí, o en los eventos, pero también la justicia restaurativa hay muchos tipos, o sea, puede ser una justicia restaurativa por medio económico, puede ser médica, puede ser psicológica, o podemos llegar a esta justicia restaurativa que la finalidad es el perdón de las partes, sobre todo en mediación penal, cuando se aplica esta justicia restaurativa. Y se da mucho. Pero lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que tiene que estar bien llevado a cabo estos encuentros restaurativos y tienen que estar dadas muy bien las condiciones para que se den los encuentros. No es tan fácil. A veces, tanto la víctima como el ofensor no se quieren ver. O sea, ahí dicen, no, yo no lo quiero ver, si lo veo lo mato, lo vuelvo a matar o qué sé yo. ¿Por qué? Porque esas condiciones no están dadas. Pasa un tiempo para que se dé la justicia restaurativa después de que se comete un delito. Y es muy fuerte, porque son encuentros muy fuertes. Aquí el mediador penal debe tener una fortaleza para contenerse ante la crisis, porque lloras, o sea, de que ves tan intenso cómo está todo y te involucras. Y siempre nos dicen, no se involucran en los conflictos. Dices, híjole, ¿cómo no me involucro? Soy humano, tengo sentimientos, tengo emociones. Entonces, una de las cosas que nos dicen, tú como mediador penal no te puedes involucrar cuando las personas están en esta crisis, porque luego tú también entras en crisis. Entonces, sí, son muy fuertes los encuentros, sobre todo los encuentros restaurativos víctima-ofensor. Se dan, no se dan mucho, pero sí se dan. Hay personas especializadas en esto. Hay personas que encuentras en los diferentes países, especialistas en encuentros restaurativos. Hay como un catálogo de mediadores penales que llevan a cabo encuentros restaurativos. Aquí en el estado tenemos uno, al doctor Emilio Rodríguez, que él es especialista en encuentros restaurativos. Tiene unas habilidades y unas competencias súper desarrolladas en esto
pero porque lo ha hecho ya muchas veces. Nosotros, o sea, yo la verdad lo he visto, lo he llevado, pero para mí es algo muy fuerte porque involucra muchos sentimientos y muchas emociones. Entonces tienes que tener una gran fortaleza para llevarlos. No son fáciles de llevar. ¿Por qué? Porque también, imagínense que están en un juzgado o están en un área del reclusorio donde estas crisis pueden explotar de diferentes maneras. Entonces, asiste el mediador penal, pero está listo el psicólogo, pero está listo los guardias, pero está listo el director. En ese sentido, tenemos que cuidar todos los detalles para llevar a cabo este encuentro restaurativo. Pedro, dígame. Profe, tengo una pregunta. Ujú. ¿Esta mediación que se puede dar solo es cuando es por primera vez, digamos, esta acción no permitida? O, por ejemplo, se puede dar en varias veces si ya se ha ocasionado esto. Normalmente se da una vez este encuentro porque tenemos que cuidar mucho las condiciones. Pero a lo mejor sí se pueden dar dos o tres encuentros, porque hay muchas dudas por parte de las víctimas. Son muy fuertes los encuentros y yo he visto que solamente se da una, pero sí se pueden dar otros encuentros porque a veces surgen otras dudas y la víctima quiere aclararlo y solicita el encuentro. Te digo, y si las condiciones están dadas, se da. Si no, no. Es tiene que, como te digo, está preparado el mediador penal, pero tiene que estar el psicólogo, tiene que estar el guardia, o sea, no están dentro de la mediación, pero están todos preparados porque puede haber una crisis muy fuerte, una crisis emocional. Dijo que Incluso uno. el área médica también está preparada, porque no es fácil. Imagínate que tienes enfrente a la persona que mató a tu familiar o a tu hijo o a tu esposa o que cometió un delito, entonces no es fácil. O sea, es algo que se tiene que trabajar muy bien para que se lleven a cabo los encuentros. Miren, les voy a platicar otro caso. No sé si quedó claro, Pedro. ¿Pedro? ¿Quedó claro? Pedro. Sí, profe. Ok. Gracias. Les voy a platicar un caso. Eran dos amigos, bien amigos de toda la vida. Jóvenes, estaban en la preparatoria. De un pueblo de aquí del estado de aquí donde yo vivo, hacia el sur, un pueblito. Eran amigos, habían estado toda la vida desde que eran vecinos así de casa de al lado, por decirlo así. Bueno, no por decirlo así, así era. Vecinos de la casa de al lado. Fueron juntos a la primaria, fueron juntos a la secundaria, fueron juntos a la preparatoria. Y en unas vacaciones estaban en la casa de uno de los muchachos y les digo, vivían en un pueblo y los padres, las señoras se dedicaban al hogar completamente y las señoras eran comadres. Una era la madrina del otro. Eran comadres, la habían llevado a bautizar, entonces acá le decimos comadres cuando las personas que bautizan al niño son sus padrinos, entonces nosotros nos convertimos en comadres. O sea, los padrinos de los niños son nuestros compadres, así les decimos nosotros. Entonces ellas eran comadres, los esposos eran compadres y vecinos de toda la vida y conocidos ellos del pueblo de toda la vida. Entonces tenían una buena relación de amistad y aparte eran compadres y los hijos tenían la misma edad, iban juntos a la escuela y todo. Una relación muy cordial, muy de pueblo, muy armónica. Una tarde, los muchachos estaban en la casa de uno de ellos y uno le dice, mira, te quiero enseñar la escopeta que compró mi papá porque me dijo que nos iba a llevar a cazar y ya me la enseñó, ya me dijo que ya está lista y todo. Entonces el otro le dice, a verla, y ya se la enseña la escopeta y le dice, de hecho anoche mi papá me dijo cómo se limpiaba la escopeta, ya la limpiamos y todo, y mi papá me dijo que pues ya estaba lista la escopeta y que nos iba a llevar a casar. Iba a ir mi padrino
y vas a ir tú y yo y nos vamos a ir a casa. Ay, no, pues qué padre. Entonces agarra el chico la escopeta, el hijo del dueño de la escopeta, agarra la escopeta y dice, mira, mi papá me dijo que ya quedó limpia, que ya estaba lista. Lo que el muchacho no sabía es que la escopeta estaba cargada. Ellos la habían limpiado, pero el señor la había dejado cargada. Corta cartucho, donde corta cartucho, se dispara y mata al amigo. Imagínense, mata al amigo, se hace todo el revuelo en el pueblo de que el amigo mató al amigo y que no sé qué. ¿Qué pasa, muchachos, en esta situación? Para empezar, eran menores de edad. Al menor de edad se lo llevan al tutelar de menores o a la cárcel de menores, pues al otro muchachito se lo llevan al hospital y muere. Y la relación, pues, tener una relación de toda la vida, pues se separan por completo. O sea, aún y cuando fue un accidente, se separan. Se hace todo el proceso del muchacho que se va al tutelar y el proceso de llevar al hospital al muchacho y que lo declaran muerto y los funerales y el entierro y todo. Entonces, pues la mamá de la víctima, muy enojada con la comadre, muy enojada con el compadre, muy enojada con el muchacho porque mató a su hijo. Y el otro muchacho, imagínense cómo estaba en el tutelar, sufriendo demasiado, con angustia, con ansiedad y todo esto porque había matado a su amigo, pero fue un accidente, no lo quiso matar, donde él no sabía que la escopeta estaba cargada y donde corta cartucho le dispara al muchacho y lo mata. Entonces se hace todo el procedimiento y las mamás, después de haber tenido una muy buena relación, pues ahora tienen una relación muy mala, se insultan, se dicen cosas y todo. Entonces la mamá de la víctima dice, yo quiero que me explique por qué mató a mi hijo, por qué lo mató si ellos eran muy buenos amigos. Entonces, en el proceso de todo, del juicio del muchacho, el juez le dicen que pueden tener un encuentro restaurativo y aclarar todas esas dudas. Entonces se dan todas las condiciones, muchachos, se prepara el encuentro, se prepara a la mamá de la víctima, se prepara a la mamá del infractor y también se le comunica al infractor que si quiere acudir al encuentro restaurativo con la mamá de su amigo. Y él dice que sí, que porque le quiere explicar a su madrina lo que pasó, qué pasó en ese momento. Entonces se hace el encuentro y ya sabrán la señora muy molesta, ¿por qué mataste a mi hijo? ¿Por qué mataste a tu amigo? Ustedes decían que iban, cuando crecieran y tuvieran hijos, iban a ser compadres como nosotros. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Por qué se enojaron? ¿Se enojaron por alguna muchacha o alguna novia o qué pasó? Entonces él le dice, no, madrina, nosotros estábamos bien. Lo que pasa es que, mire, mi papá una noche anterior me enseñó la escopeta, me dijo que íbamos a ir a cazar mi padrino, mi amigo y yo, o sea, el hijo de la señora, íbamos a ir a cazar, limpiamos la escopeta y yo la dejé ahí, pero yo no sabía que mi papá había dejado cargada la escopeta, donde corto cartucho, pues le disparé, pero fue un accidente. Yo no lo quise matar. Él era mi amigo, casi mi hermano. ¿Cómo lo iba a matar? Entonces la mamá dice, ¿cómo? O sea, no se enojaron, no tuvieron algún problema. Dice, no, yo le estaba enseñando la escopeta y donde hice la maniobra, pues se dispara y lo mato. Entonces le dice, madrina, perdóneme, perdóneme porque yo no quise matar a mi amigo. Perdóneme por el daño causado, perdóneme, madrina. Y él, ese encuentro que lo vivimos nosotros, estábamos en una cámara GESE, donde él le decía, perdóneme, por favor, yo no lo quise matar, yo no le quise hacer daño, él era mi amigo. Entonces la señora dice, entonces no fue porque se enojaron, no fue porque tuvieron alguna discusión, no fue porque no sé, por algún conflicto, que un problema que hayan tenido, dice, no, madrina, fue un accidente.
Entonces, la mamá del muchacho del infractor, pues ya se imaginarán cómo estaba también, un mar de lágrimas y diciendo, comadre, perdónenos, mi hijo dice que fue un accidente, él me lo dijo desde el principio, pero usted no me escuchaba, usted estaba cegada por el dolor, dice, yo estoy cegada por el dolor también, yo no puedo ver a mi hijo está en la cárcel, dice, sí, pero tu hijo está vivo y el mío no, dice, sí, lo entiendo, pero fue un accidente. No quiso matarlo, fue un accidente. Entonces, en ese momento el hijo le pide perdón a su mamá, le pide perdón a su madrina, la madrina lo perdona y le dice, te perdono, sé que fue un accidente, a mí se me hacía muy raro que ustedes hubieran peleado si eran amigos de toda la vida y te perdono de todo corazón y no sé qué continúe, dice. Lo único que quiero es que sepas que te quiero mucho, yo siempre te he querido como mi hijo y que ahora sí que la justicia divina haga lo que tenga que hacer. Las señoras salen de ahí, se dan un abrazo, restablecen un poco la relación, no es la misma relación de antes. Se ven bien. Y la mamá del infractor le dice, comadre, yo sé que su hijo no está. Lo único que yo le puedo ofrecer es mi amistad y mi lealtad hacia usted. Y todo lo que yo pueda hacer por usted lo voy a hacer. Usted también, entiéndame yo, mi hijo va a estar detenido porque le digo, era menor de edad, va, el tiempo que la autoridad lo considere. Y en ese momento, ese encuentro restaurativo pues se da el perdón. El proceso continuó como tenía que continuar, porque ahí la señora, aún y cuando estaba muy consciente que fue un accidente y que quería mucho al muchacho, no dijo en ningún momento y al momento que le expresaron, ¿usted qué piensa, señora? Que continúe el proceso, dijo sí que continúe y que la justicia divina haga lo suyo. Y se termina, las señoras después continúan pues viven en el mismo pueblo, son vecinas, se ven, se hablan, no con la misma armonía de antes, pero poco a poco se fue restableciendo la relación entre las madres de estos muchachos que estuvieron involucrados en el conflicto. Ahora, es un conflicto y dices tú, fue un accidente. Imagínate cuando ya no es un accidente, o sea, ya hay condolo, lo hacen con premeditación, alevosía y ventaja, es diferente. Entonces, sí se dan los encuentros restaurativos, sí se dan. Son difíciles de llevar, son muy difíciles de llevar, pero sí se dan, sí se realizan y con muy buenos resultados. Y como comenta el compañero, al final, esta sanación a través del perdón existe y se da muy padre porque, pues si sufres porque ya no está esa persona, pero al menos tu dolor está sanado, la ausencia la vas a sanar poco a poco, pero ese dolor de que sentías, de que cómo sucedieron las cosas, ya lo escuchaste, ya no te duele tanto. Entonces sanas. Se tardan en sanar como todas las heridas, pero sanas. En este sentido se da la justicia restaurativa. Entonces, una de los grandes objetivos de la justicia restaurativa es la sanación tanto de la víctima como del infractor y de la comunidad, porque al final de cuentas, este delito que se cometió en ese pueblo, pues afectó a toda la comunidad porque es una comunidad donde todos se conocen. Entonces, imagínense el muchacho cuando tuvo que regresar a la comunidad, que pues lo veían raro, lo veían como, pues como un maldito, como un asesino. Se tuvo que trabajar mucho. Hubo después un encuentro restaurativo con la comunidad y explicar todo lo que pasó pues porque realmente fue un accidente. Ok. ¿Quedó claro, Pedro? Sí, ¿Qué profe. opinas? Sí, estaba muy bien, porque yo también tenía la pregunta de que si se puede hacer solo si es culposo, pero también dijo que en el dolo también. Sí, sí se puede. Te digo, pero siempre y cuando todas las condiciones estén dadas para llevar a cabo el encuentro. Son difíciles, sí, son muy difíciles de llevar, porque hay mucho dolor y hay muchos sentimientos que se involucran en esto, pero sí se puede. No sé si ¿qué sintieron cuando les conté la historia?
lo vivieron, lo sintieron ustedes, cómo lo vivieron al momento que les conté estas dos historias. ¿Alguien puede hacer algún comentario? ¿No? Ahora, esto pasa en todas partes, no nada más. Esto pasó acá en mi estado, al norte de México, al sur, o sea, acá estamos divididos por estados, igual por comunidades. Mi estado tiene 53 municipios, o sea, 53 comunidades. Muy al sur del estado, este, y se dan estas situaciones. Albertano, dígame, Albertano, ¿no? Bueno, después de esta sesión de, Una consulta, Gaby, perdón, una consulta. En este dígame. caso, ¿quién fuera el autor directo? En el caso de que el hijo sea menor de edad. Sí. Bueno, acá en México existe la justicia para adolescentes. Y, por ejemplo, si el menor de edad comete el delito antes de los 18 años, se juzga como menor infractor y la condena la tendría que cumplir en el centro de readaptación social o en el tutelar para menores hasta los 18 años. Y como se juzgó como menor de edad, ya no podría ir a un penal estatal porque la justicia fue muy clara, fue menor de edad. Aún y cuando puede pasar, hubo un caso que el muchacho cumplía los 18 años o a la semana siguiente, entonces se le juzgó por menor de edad porque todavía era menor de edad. Depende mucho también de cómo está la ley de cada país. Pero como les comentaba, la esencia es la misma. ¿Cambia la norma? Sí, cambia la norma. Pero si nosotros analizamos la norma en el Ecuador, va a ser muy parecida cuando se aplica la justicia restaurativa. Y esto se da mucho. Ahora, el modelo es para justicia, para mediación penal, pero también nosotros este modelo lo podemos aplicar en una mediación familiar o escolar. ¿Sí? Se da bien, bien bonito, muchachos. Y les digo bien bonito porque se expresan todas las emociones, todos los sentimientos y emociones. Imagínense en una mediación penal donde son amigos de toda la vida y se piden perdón y reconstruyen esa relación y continúan siendo amigos toda la vida. Se da fantástico. El modelo está diseñado para la mediación penal, pero lo podemos aplicar en todos los tipos de mediación. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. Ay, bueno, entonces decíamos que en el caso de la justicia restaurativa, el Estado asume como propio el delito. ¿Ok? Y deja al margen a la víctima, o sea, condena al infractor, lo condena, hace su sentencia y lo recluye en el caso de ya sea menor de edad o menor o mayor de edad. En la justicia restaurativa, por lo contrario, se trata de ver a la víctima para determinar el daño sufrido y qué se puede hacer con el infractor para compensar ese daño. Entonces, va desde una retribución económica, puede ser psicológica, puede ser una disculpa, y lo más elevado, por decir así, es el perdón al infractor, el perdón de las víctimas al infractor. Y cuando el infractor pide perdón es algo, este, pues que retribuye y sana mucho ese dolor que se tenía por ese delito que se cometió. Ok. La justicia restaurativa busca alternativas a la prisión, porque en la justicia retributiva lo primero que te hacen es que te detienen y te llevan a prisión, ya sea una prisión preventiva o dentro de los juzgados, pero te detienen. En la justicia restaurativa busca alternativas a la prisión antes, para que no te lleven a prisión
o al menos la disminución de la estancia a través de esta reconciliación, restauración de la armonía o de la convivencia humana y la paz. Muchas veces nos ha tocado leer casos y ver casos donde se perdona a la víctima y le dicen que te perdono y que ya no siga el proceso, que te dejen en libertad. Y lo dejan en libertad. ¿Se da? Sí se da. La justicia retributiva debe defender la autoridad de la ley y castigar a los infractores. Eso es lo que hace la justicia tradicional. La justicia restaurativa reúne a las víctimas con el infractor en búsqueda de soluciones a ese dolor o ese daño causado. La justicia retributiva se mide en cuanto al castigo del infractor. La justicia restaurativa se mide cuántos daños son reparados o prevenidos a través de esta justicia restaurativa. Les voy a poner un ejemplo, muchachos, en una mediación familiar o en una mediación familiar donde está involucrado, por ejemplo, un papá con un hijo. Entonces, pues tienen un conflicto ahí de convivencia y no se ponen de acuerdo. El papá y el hijo y todo el tiempo se están peleando. Y luego esa casa la compra el hijo para su papá, pero siempre están peleando. Y luego el hijo le dice, pues que esa casa es mía. Y el papá dice, sí, pero yo soy tu papá. Entonces, en ese sentido tienen el conflicto. Y es una relación familiar muy difícil de llevar y llegan a una mediación familiar. No hay delito, sino que la relación está muy afectada en la convivencia. Pues, cuando llegan a la mediación familiar y y hacemos el uso de la justicia restaurativa, el papá dice que pues que él se equivocó mucho tiempo y trató muy mal a su hijo y que él le gustaría que esa relación que tiene con su hijo pues fuera armoniosa porque a él le queda poco tiempo de vida. Pues es una persona ya grande. En este sentido, el papá le pide perdón al hijo por las veces que lo ofendió, lo castigó, por lo mal que se portó y todo. Y el hijo, no, pero es que tú me trataste mal, me dijiste que yo no sabía hacer nada. Y empiezan ahí los reclamos y empiezan a hablar, pero el papá le suplica, perdóname, mi hijo, porque yo sé que me porté mal contigo. Y en el momento que el hijo acepta el perdón del padre, y se dan un abrazo, en ese momento, muchachos, la reconciliación que se da entre ellos es fantástica, porque a partir de ese momento, esa relación quebrantada que tenían dentro de esa casa se restablece por completo. Ellos se ponen de acuerdo cómo van a organizar la casa, cómo van a organizar los gastos. Y recuerden, cuando nosotros hablamos del modelo transformativo, no nos importa si hay acuerdo o no, lo que nos importa es que haya una restauración de la relación y se da. No necesitamos irnos a una mediación penal. En una mediación familiar, la justicia restaurativa no saben cómo la utilizamos nosotros porque se restauran muchas relaciones entre parejas, entre hermanos, entre abuelos con los nietos o sí, los abuelos con los nietos, se da fantástico, sobre todo en la mediación familiar. La justicia restaurativa la aplicamos y no, muchachos, no saben los resultados que dan. Son fantásticos los resultados que obtenemos a través de esta justicia restaurativa cuando la aplicamos y se da esa reconciliación, porque acuérdense que puede haber perdón, pero no puede haber reconciliación. Pero cuando se da el perdón y se da la reconciliación, las relaciones se restablecen y llegan a dicen, no hay necesidad de firmar un acuerdo. Nosotros nos hacemos responsables, vamos a llevarnos con armonía, ¿no? Y salen de ahí abrazados, dándose un beso, se dan la mano, nos agradecen a nosotros porque los llevamos a ese camino que fue la reconciliación.
También se involucran muchos sentimientos y emociones no tan fuertes como en una mediación penal, pero sí se dan, y se dan, y se dan muy, muy, muy bien. Ok, bueno, muy bien. Vamos a continuar con este tema que es bastante bonito y bastante fuerte. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la justicia retributiva? La justicia tradicional. Pues una pena merecida al infractor. Lo que lo vamos a castigar de acuerdo con el Código Penal dice que las sentencias tienen que ser así. Esa es la justicia retributiva. Privación de la capacidad de seguir cometiendo delitos. Lo metemos al penal para que ya no haga daño a la sociedad. Es una disuasión de cometer otras infracciones. ¿Por qué? Porque pues, está encerrado. O sea, está privado de la libertad. Estos son los objetivos, así como muy duros, de la justicia restaurativa. Se cumple con la norma, se cumple con la ley, se detiene al infractor se recluye dentro de un penal o un centro de readaptación social. Según Howard Serf, que él es un pionero en la justicia restaurativa, hay 3 preguntas en la escuela. Pero, a ver, déjenme nomás moverle aquí. En la escuela tradicional retributiva. ¿Qué norma se violó o qué ley se violó? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién es el responsable del delito? ¿Y qué castigo merece? Son las preguntas que normalmente nos hacemos en la justicia tradicional retributiva. En las primeras 2 preguntas vamos a tener respuestas y no. Las primeras 2 preguntas son respondidas cuando el acusado se declara culpable o es declarado culpable en un juicio. No, ¿qué norma se violó y quién lo ha hecho? Pues yo lo hice y me declaro culpable. O yo lo hice, o yo no lo hice, no soy culpable. Estas se contestan de acuerdo a la ley o a la norma. Y en la última pregunta, ¿qué castigo merece el autor o el infractor? Esta lo van a responder o lo van a decidir los órganos judiciales. Ahí la norma escrita en cada país. De acuerdo a la ley de cada país, va a ser el castigo que se le va a aplicar al infractor o a la persona que cometió el delito. Los objetivos de la justicia restaurativa son diferentes. ¿Por qué? Dice, porque es la reparación de la víctima, porque nos ocupamos en el daño causado por la ofensa. Vamos a tratar de restaurar esto. ¿Qué te puedo dar para yo poder restaurar o recompensar el daño que te hice? ¿Ok? Es una reintegración de la víctima e infractor porque se reintegran los dos, porque deseamos un futuro con menos delitos en el que se pueda vivir en paz y en armonía. Si hiciéramos uso de la justicia restaurativa, muchos de los delitos que están cometidos y que ya están juzgados, lo podríamos resolver también a través de la justicia restaurativa de muy buena manera. ¿Por qué? Porque reintegraríamos tanto a la víctima como al infractor a una sociedad libre de violencia. En este sentido, como dice White, de la justicia restaurativa, puede ser un proceso constructivo, preventivo, muchachos, preventivo, en el que se tiene un compromiso mucho más auténtico de hacer las cosas necesarias para impedir que se produzca otro delito de este tipo en un futuro, gracias al gran grado de intimidad de la conservación que se reúne en los afectados del delito. La justicia restaurativa te lleva al remordimiento, y cuando tú tienes remordimiento recapacitas, y cuando recapacitas dices, necesito hacer esto para yo sanarme y sanar a las demás personas. Cuando nosotros llegamos al remordimiento, dices, sí es cierto, la regué, le voy a pedir perdón o voy a hacer mejor las cosas. Eso es restaurar, eso es resarcir el daño causado. Esta justicia restaurativa se centra en estas preguntas. ¿Se acuerdan de las preguntas que nos hicimos en la justicia retributiva? Bueno, vamos a ver las preguntas en la justicia restaurativa. ¿Quién fue dañado? Pues la familia de la víctima. ¿Cuáles son las necesidades del dañado? Pues en el caso de la señora quería saber cómo había muerto su hijo, qué fue lo que se hizo en el momento del accidente.
¿Quién tiene la obligación de satisfacer estas necesidades? ¿Quién? ¿La víctima, el infractor o las autoridades? Entonces, la primera pregunta va más allá de una norma que ha sido vulnerada, llegando al punto de ver cuánto daño se ha causado. O sea, puede haber muchos tipos de daños, daños económicos, daños estructurales, daños físicos, daños psicológicos y daños del corazón. Que a veces van a decir, ay, es que es muy romántico. No, no es romántico. Uno sufre el daño o las personas sufren daño cuando se comete un delito. En la segunda, traslada el foco de atención del acusado a la persona dañada, a la víctima. Porque normalmente, como les mencionaba, en la justicia retributiva se juzga, se sentencia al infractor y la víctima como queda. Y en la tercera, se reitera la oportunidad de que el infractor asuma la responsabilidad del daño causado y que lo repare. Es una respuesta justa a hacer las cosas correctas. ¿No? Miren, vamos a poner algo muy sencillo, muchachos. Ustedes están jugando en la calle y están jugando con, no sé, fútbol o están ahí haciendo y quiebran un vidrio. Lo justo es que ustedes reparen el daño. ¿Cuál es el daño? Pues yo causé un daño, pues yo voy a tener que ir a comprar el vidrio para que lo ponga nuevo. Entonces yo ya estoy restaurando el daño. No, a lo mejor a mí me detienen por pues un delito porque cometí algo que no debía haber hecho, se quebró el vidrio, fue un accidente y lo que ustedes quieran, pero reparo el daño. Entonces, a esto es, ¿quién fue dañado? Pues la vecina. ¿Cuál fue la necesidad de lo dañado? Pues que le reparen el vidrio. ¿Quién tiene la obligación de satisfacer estas necesidades? Pues la persona que quebró el vidrio. Algo así tan sencillo. Imagínense ya en una situación penal, que es algo mucho más grave, se realiza. Y se realiza y se da y se hace muy bien y se lleva muy bien. En definitiva, la justicia restaurativa puede ser definida como un proceso a través del cual las partes afectadas por una infracción específica resuelven colectivamente cómo reaccionar tras aquella y sus implicaciones en un futuro. ¿Qué implica restaurar? ¿Qué implica resarcir el daño? Si yo causo un daño, pues lo reparo. No me hago, ahora sí que no me hago también la víctima, no me di cuenta. Si yo sé que hice un daño, pues lo reparo, muchachos. Y ustedes también, no sé, accidentalmente quebraron algo, pues tratan y lo reparan o le dicen, oye, ¿cómo lo puedo compensar? ¿Dónde lo compraste? ¿Qué sé yo? Y reparas el daño. En ese sentido también se da la justicia restaurativa. ¿Cuál es el origen de esta justicia restaurativa? Porque ya hablamos mucho y no sabemos cuál es el origen. Bueno, pues la verdad es que es muy difícil determinar dónde se originó, o lo que sí es seguro que estas formas tradicionales y auténticas o autóctonas de justicia se consideraban desde hace muchos años. Si nosotros nos vamos a las grandes culturas que se establecieron en nuestros países, había los jefes o los príncipes o el dios de la lluvia y dios del trueno y dios de todo esto que había en esas culturas. Bueno, pues siempre había el gran señor o el rey o las personas más ancianas de las tribus o de las culturas que ellos se dedicaban a revisar todos estos conflictos que surgían y los resolvían de acuerdo a su experiencia. Decían, ah, bueno, pues si le mató, no sé, la gallina, pues le tiene que dar otra gallina o le va a restablecer el daño y le va a dar otra gallina. Entonces, en ese sentido, ha surgido, tenemos idea, o sea, y está documentado que nace en Nueva Zelanda, en una de las tribus de Nueva Zelanda, donde se da este modelo de justicia restaurativa. Bueno, y luego se expande. Estados Unidos con Howard Zinn
es uno de los pioneros que nos empieza a hablar de la justicia restaurativa a nivel Latinoamérica, pero él es uno de los pioneros que empieza a hablar de cómo aplicar esta justicia restaurativa. Esta idea de justicia es más bien la que existía en la antigüedad y la hemos perdido con la evolución de los tiempos. Así que el delito era defendido como un daño al individuo y, por ejemplo, en el Código de Hammurabi se establecía como la sanación de los delitos contra la propiedad y la restitución de los sustraídos. Si se cometió un delito, lo tenías que compensar y si habías robado algo, pues lo tenías que regresar o lo tenías que volver a comprar. Entonces, en este sentido, este origen está documentado que fue sus principios que se empezaron a ver fue en Nueva Zelanda. ¿Ok? Características que deben de tener los procesos restaurativos. Y aquí en porque luego vamos a ver los modelos, ujú, características que deben de coincidir en esencia y que son los pilares de los procesos restaurativos. ¿Va? Déjenme ver qué hora es porque ya me perdí. 3:47. Ok. Vamos a dejar el tema hasta aquí para hacer muy buena conexión el próximo lunes de estas características que deben de cumplir los procesos restaurativos, que es la compensación, la reintegración, el encuentro y la participación, y cómo la mediación penal es una herramienta para la justicia restaurativa. En este sentido, nos vamos a quedar hasta aquí en estas características porque vamos a ver las características, la mediación penal como herramienta de la justicia restaurativa y vamos a ver los modelos de justicia restaurativa, el rol del facilitador en la justicia restaurativa y la justicia restaurativa como un eje de sanación de las medidas, ¿ok? Vamos a ver cómo se puede dar esa sanación a través de la justicia restaurativa. Para terminar el tema de lo que es justicia restaurativa y quiero que el lunes empecemos con esto, ya que vimos un caso, bueno, dos ejemplos, entonces, para que estén bien involucrados en esto. Lo más importante de esta clase, bueno, fue las características de de los conciliadores y los mediadores, cómo están muy relacionados con las técnicas y herramientas y las características específicas de los árbitros que están también muy relacionadas con las técnicas y los diferentes modelos de arbitraje. Luego ya nos adentramos a esta justicia restaurativa, que su función principal es resarcir el daño causado por un delito o por un caso que se haya cometido. Entonces tenemos que restablecer ese daño causado. Ok. Chicos, bueno, los veo. ¿No hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Los veo que ya se quieren ir. Vamos a terminar el día de hoy y nos vemos el lunes tempranito. Tenemos la clase a las... ¿Dónde está mi agenda? El lunes... Ay, ¿quién me dice a qué horas tenemos la hora, compañeros? El horario del lunes. Acá está. Permítanme. Nos vemos el lunes a las 12. 12 de ustedes, 11 de mí. Recuerden que yo estoy Sí, en México. Sí, ¿verdad? A las 11. Bueno, a las 12 de ustedes. de 12 a 2. De 12 a 2 el lunes. Sí. Recuerden que yo estoy en México y voy una hora atrás. Entonces, yo lo tengo anotado como a las 11, pero son las 12 de ustedes. ¿Ok? Muchas gracias, que tengan bonita tarde, descansen y bueno, a disfrutar la tarde un ratito más. Bye. Cuídense Gracias. mucho. Hasta Bye. Gracias, luego. doctora. Bye.